radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Te encontrarás, bueno, yo te estoy encontrando en la Constitución, no en muchos lados más, en la opinión de algunos juristas, de algunos diputados, como quien está con nosotros, por ejemplo, el doctor Eduardo Luz. Y lo digo con total sinceridad, el doctor ya me conoce, cuando yo tengo que ser crítico, me conocen todos que soy bien crítico de lo que no comparto, con total honestidad, por supuesto, y siempre respetando la maravilla de convivir con el prójimo, que no es solo respeto a lo, no, es la maravilla de convivir con el prójimo, en este caso con el doctor, como con cualquier otra persona, porque somos únicos e irrepetibles, pero eso no se entiende en este mundo, ese principio que lo entendió aquel sistema de ideas ya en el siglo XIX, que era el liberalismo, y que así lo recoge la Constitución de la República, artículo 7, por ejemplo, y en el artículo octavo, que dice que todos somos iguales ante la ley, porque todos somos individuos con las mismas características esenciales, la misma naturaleza, es decir, la vida misma, el honor, tenemos que llevar una vida honorable, tenemos que ser libres, somos libres, nacemos para ser seres libres, libres en el pensamiento, en la expresión, también en la propiedad privada, en la seguridad y en el trabajo. Artículo 7, dicho a mi manera. Y parece que hay un montón de proyectos de ley, por un lado, de gobierno departamental con el tema de imponer una especie de impuesto, una alícuota del 0,5 a lo que viene a ser el hecho imponible de la carga y descarga de combustible. El hecho imponible es el hecho, la situación a la cual se le impone un impuesto en el derecho tributario. Y bueno, parecería que no es constitucional de acuerdo al artículo 262, pero no vamos a ir a ese tema hoy, lo voy a tratar en su momento y seguramente con el doctor también lo trataremos, pero hay otro tema que tiene que ver con esa tiranía que no reconoce a la libertad individual y, por ejemplo, tiene que ver con con un proyecto de plebiscito de cabildo abierto para llevar a la Constitución o introducirle a la Constitución una normativa que le diga a las empresas de crédito y al mercado del crédito en sí, a toda la cadena económica de ese mercado, que los que emprendan, los que tengan ese negocio, esa empresa, van a tener un máximo de ganancia, que es el 30%. En definitiva, establecer una tasa máxima de interés para evitar la usura en verdad no es eso, en verdad se transforma en decirle a un sector de la economía, ustedes pueden ganar hasta acá, usted hasta acá, hasta el 30% puede ganar. Y incluso en esa tasa está incluido todos los gastos que ya se incluyen en las tasas de interés que establecen las empresas prestadoras del préstamo, en este caso especialmente para el uso personal y en un monto mayor, máximo digo, de $30.000. Directamente, si eso sucediera, que es inconstitucional, y vamos a hablar con el doctor ahora por qué es inconstitucional, desde el punto de vista económico, se desactiva ese mercado del crédito y nos vamos a quedar todos sin crédito. Ese es el efecto que va a producir. No se puede inventar en la economía. Las leyes de la economía que tienen constantes y variables, en ese caso la variable, que es la variable, digamos, inducida, o la variable indeterminada, que es el precio, va a romper con lo otro, porque nadie va a estar en un emprendimiento para empatarla o para perder. Se van. Si usted le dice a una empresa, a las empresas del país que, por ejemplo, producen refrescos, bebidas refrescos, ustedes van a ganar hasta el 30%, más no pueden ganar. O sea, el precio que pongan al mercado tiene que tener esa tasa de ganancia, rentabilidad. Y se van a ir. No, no van a producir refresco. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar. No, muchas gracias a usted por la invitación, como siempre, Rubén. Un gusto hablar en tu programa. Y muy Estaba buena haciendo, introducción. estaba haciendo referencia a ese proyecto de Cabildo Abierto, ¿no? Que podemos decir que, por lo que veo en su línea económica, incluso cuando se planteó el tema de la SAFAP por el proyecto de previsional de la jubilación, le discutió el presidente de Cabildo Abierto, Manini Ríos, respecto a las inversiones de la SAFAP en el exterior, en lo que respecta a los fondos de inversión y al ahorro y capitalización del ahorro, que es un
pedacito, una porción que permite esa ley previsional, ¿no? O sea, hay una visión proteccionista de Cabildo Abierto, no es aperturista, es proteccionista en economía, Sí, veo bueno, yo, es una filosofía económica. seguro. Claramente uno no la acompaña. Me acuerdo que en un programa anterior hablamos contigo de una palabra, la palabra ante y la palabra por. Esa palabra cambió todo. Claro. Es increíble. La Constitución, o sea, las personas que aman la libertad, decimos todos somos iguales ante la ley. Mm, Y los que no aman la libertad, dice todos somos iguales por la ley. ah, Esa palabra cambia, es como la imprenta cambió el mundo. Fue el invento más importante del segundo milenio, del transcurso del 1000 al 2000. El hombre que cambió la historia fue Gutenberg. Bueno, yo creo que esa palabra cambia todo. sí, Lo que pretende el proyecto es un proyecto que no tiene precedente en la historia constitucional uruguaya. mm, Independientemente que filosóficamente es un proyecto que va contra la libertad de la gente, o sea, usted puede ganar tanto, lo que implica, yo diría, la quiebra del Uruguay, ¿no? Porque claro, yo no claro, defiendo las empresas, yo no defiendo ningún usurario, o sea, no soy amigo de los bancos. En mi campaña como legislador he actuado en contra de los bancos públicamente. Eh, o sea, fui promotor de leyes contra beneficios para los bancos, así que nadie puede decir que estoy a favor de la banca. Pero hay que ir a los temas profundos. claro, claro. La doctora de la Reta, que sé que es una persona que tú admiras mucho y que yo tuve la suerte de tenerla de profesora, claro, en la década, te estoy hablando de 80, ¿no? Seguro. La doctora de la Reta dio la mejor definición que yo he visto sobre qué es el interés. Mm, Ella decía, ¿qué es el interés del préstamo? Y ella decía, el interés es el precio del dinero. ah, Eso es extraordinario, ¿no? Es decir, claro, tú me das 100 pesos, yo te devuelvo 105. ¿Cuál es el precio de esos 100 pesos? Los 5 pesos que te pago de más. exacto. Porque tú recibís los 100 pesos que me diste, los recibís. O sea que ahí salís, no ganas nada. Pero al yo darte 5 pesos, tú ganas 5 pesos. Ese es el precio del dinero. Ahora, los economistas que nos han enseñado que los precios son el lenguaje de la economía. Claro. Vienen Y, desde cuando la economía tenía ética, ¿no? De David Ricardo, de Adam Smith, exacto. de Y aquellos. después la escuela de Austria lo que plantea es que el precio es la señal que el mercado da, la señal de su necesidad o preferencia. En verdad el Exactamente. precio lo señala el mercado siempre, ¿no? Desde la oferta y demanda permanentemente están equilibrando en esas elasticidades de la elasticidad de la oferta y la demanda, o sea, sin elástica porque ya no puede absorber más en otro precio el mercado, está la mano Claro. invisible que siempre se va dando ese equilibrio, decía David Ricardo, como también Adam Smith, y así lo Mm. sostiene la escuela de Austria. Lo Sí, que sí, pasa es que cuando el mercado lo tocan de afuera, esas son las variables autónomas de las que hablan los economistas, es cuando hay una imposición por ley, porque el Estado pretende o se le ocurre que puede intervenir en esa actividad económica, ahí se arma el lío. Y creo que acá exacto. hay que hablar en profundidad en estos temas, porque no sé, yo me pregunto, ¿se trata de estar contra los bancos o contra cualquier actividad económica, o se trata más bien de estar contra la mala praxis económica, que no es lo Bueno, mismo? La mala claro, práctica. Usted lo señaló muy bien el otro día, vi un video muy interesante en la sesión parlamentaria cuando habló, bueno, del quiebre de mutualistas como el caso de Casa Galicia y cómo pueden quebrar con miles de millones de dólares. ¿No hay ahí claro. prácticas deshonestas? ¿No hay también una práctica usurera del Estado uruguayo cuando sobrepone impuestos? Estamos llenos de ejemplos, ¿no? De doble tributación. Ahora la Intendencia de Montevideo lo mismo. No se preocupan, por ejemplo, personalidades como Manini Ríos de señalar que en Montevideo pagamos del 32 al 51% más de tasa del impuesto inmobiliario, la contribución inmobiliaria, 1.300.000 personas, por Claro. ejemplo. Se incrementa Bueno, también la patente de rodado. yo le pongo, por ejemplo, el ITP. El ITP es un impuesto que es impuesto a las transmisiones patrimoniales, ¿no? Mm, Es decir, se creó en la década del 90 que cada compraventa de inmueble en el Uruguay paga un porcentaje de esa compraventa de impuesto. claro. El ITP hay 15 días para pagarlo.
O sea, tú haces la compraventa un 10 de agosto y hasta el 24 o 25 de agosto tenés plazo para pagar el ITP. Claro. Si tú lo pagás el 26, el ITP se multiplica por 100%. O sea que a los 15, a los 16 días ya es el 100%. Claro, Bueno, eso lo cobra la impositiva. Eso es usura, claro, claro, ¿no? O sea, cobrar un impuesto el 100% de recargo en 16 días. claro, Bueno, es una regla por ley. exacto. Ahora, ¿cuál es el problema del proyecto de Cabildo Abierto? Además del tema filosófico, ¿no? O sea, es un proyecto enemigo de la libertad. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía. Y desde el punto de vista jurídico y constitucional, vamos al tema ahora. ¿Por qué es Bueno, inconstitucional? ahora acá pasa algo muy curioso. No tiene precedentes, ¿por qué? Porque no hay nada que en la Constitución no se pueda incluir. No hay una norma que diga, este artículo no se puede incluir. Pero de hecho, si tú incluís determinados artículos, estás desmantelando al Estado. Si tú Yo le iba a hacer incluís... le iba a hacer esa pregunta como constitucionalista que es, ¿se puede incluir cualquier tipo de normativa en la Constitución si esa normativa contradice los principios generales que establece la Constitución? ¿Se puede? Bueno, yo opino que no se puede. Mm, O sea, es una opinión académica. claro, No es la opinión mía. En el derecho constitucional, tú bien sabes, la ciencia del derecho constitucional creó las normas pétreas que le dicen. O exacto, sea, las normas duras, las de piedra, las que no se pueden cambiar. exacto. Eso la Constitución no lo tiene a texto expreso, no dice no hay un artículo. Pero si uno, es decir, presentar un proyecto de reforma constitucional que estableciera que todas las personas nacidas al norte del Río Negro no pueden ir a la universidad, por ejemplo, Por ejemplo, ¿no? Eso va contra otros artículos que hay en la Constitución. O si dijera, vamos a derogar el artículo que dice que jamás la República Oriental del Uruguay jamás será patrimonio de persona ni de familia alguna. por ejemplo, Eso se puso en 1830 para evitar que claro. acá se instalara una monarquía, O una ¿no? norma que dijera, vamos a restablecer el negocio de la esclavitud. Exactamente. Entonces, esas normas, que no hay ninguna disposición que diga se prohíbe eso, Mm, la ciencia del derecho constitucional lo ha tenido que resolver, mm, lo tuvo que resolver al no tener una norma expresa. Entonces, el proyecto de Cabildo Abierto, primero además tiene una cantidad de efectos de fondo. mm. Eh, Hay un vacío en el medio, es decir, el proyecto lo que dice es que a partir de que el plebiscito se apruebe, que primero entrará a regir el 1 de enero del 2025, Exacto. y después dice que las personas que tienen deuda hasta el 18 de julio del 2023, Mm, bueno, del 2025 en adelante fija el interés máximo, o sea, la ganancia en un 30%, no exacto, interés, porque ahí está exacto. todo incluido, Sí, sí, ganancia y todo. ganancia. Y los Bueno, gastos, todo, sí. exacto. Y después hasta el 18 de julio del 2023 le fija un régimen especial. Ahora Muy la pregunta bajo, es, ¿qué ¿no? pasa? El interés moratorio para los que no cancelaron deuda hasta el 2023 es bajísimo, el 4%, si no me equivoco. Bueno, ahí está. Pero ¿cuál es el problema de ese interés? El primer problema es que entre las personas que contraen deuda entre el 18 de julio del 2023 al 1 de enero del 2025 quedan afuera del sistema. Claro, Porque no son iguales ante la ley. eso rige del 25 en adelante para los nuevos Claro, y del 23 hacia atrás para los viejos. claro, Y en el medio, que bueno, primera cosa. Segundo, beneficia teóricamente a personas que contraen deudas hasta $30.000. O sea que la persona que debe 30.000, $1 queda fuera. queda afuera. Algo absolutamente descabellado. Mm, Tercero, se aplica desde el año 2002 en adelante. O sea que es una norma retroactiva. mm. Es como que todas las personas que se casaron del 2002 al 2023 sale una reforma constitucional que diga ahora están divorciados. Mm, ¿No? No, pero o al revés. Gente que se divorció, digamos, a partir de ahora están casados. mm. Es decir, no se puede aplicar una norma en la Constitución yéndose 21 años para atrás, cambiando lo que la gente hizo al amparo de una ley durante 21 años. Es una Claro, claro. cosa inadmisible. Es más, yo te digo que la Corte Electoral no lo va a hacer, Mm, porque la Corte Electoral no se la va a jugar para que Cabildo luego no diga, vieron cómo somos unos perseguidos que hasta la Corte claro. Electoral nos persigue.
Es claro. decir, la Corte Electoral tiene la esperanza, yo diría, de que esto no prospere. Mm, Pero yo creo que la Corte Electoral tiene competencia, mm. por el artículo de la Constitución que dice que la Corte Electoral es juez de plebiscitos y Sí, referéndum, lo dice sí. César perfectamente. No solamente decir el resultado, sacaron tantos votos, sino de ver el proceso por el cual se lleva adelante. Ahí Y hay un decir, ejemplo de un proceso, ¿verdad? De una claro, jurisdicción que no está en la órbita del Poder Judicial, por ejemplo. que es de la Corte Electoral. Es Claro, la Corte Electoral en función electoral, que es exacto. una función del Estado, que hay parte de la academia que dice que no existe, como función propia, yo creo que sí existe la función electoral. Pero no tiene un poder, tiene un órgano que es la Corte. Mm, Ahora, ¿qué pasa? La Corte Electoral, para mí, tiene injerencia en decir qué norma, por ejemplo, si tú presentás un referéndum contra una reforma jubilatoria, mm. la Corte Electoral te va a decir, esto no es objeto de referéndum. Claro, Que la Constitución dice que las leyes que sean iniciativa privativa del Poder exacto. Ejecutivo no pueden ser objeto de referéndum. Y la reforma jubilatoria es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, nunca Mm. podrá ser objeto de un referéndum. No O sea tiene que la buenos Corte, antecedentes la Corte en eso, porque claro, la Corte, aceptó, por ejemplo, el referéndum contra la LUC. bueno, bueno, ahí tenés un ejemplo, pero yo me refiero a que la Corte tiene competencia para decir Sí, qué es plebiscitable y qué no. exacto, Tiene competencia. exacto. Ahora, yo creo que tiene competencia también para decir qué normas se pueden incorporar a la Constitución. Y si hay un proyecto de reforma constitucional que desmantela el Estado, Mm. porque esto hay que leer el artículo, lo que pasa es que la gente no lee, lo digo con todo respeto. Acá no es que se esté contra los intereses usurarios, acá es contra toda deuda que cualquier persona tenga ante cualquier entidad pública y privada. Claro, O claro. sea que un lechero le debe a Conaprole, porque Conaprole está incluida a texto expreso. Mm, Cuando habla de las personas de derecho público no estatal, mm, hay 54 personas de derecho público no estatal en Uruguay. ujú. Una de ellas es Conaprole. Seguro. Las cajas paraestatales, las AFAP, el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, la presidencia de es decir, el proyecto dice quiénes están incluidos en esta norma, está incluido todas las intendencias, todo el Uruguay está incluido. Uf, Entonces, ese proyecto va hasta el 2022. ¿Por qué va hasta el 2022? No dice que va hasta el 2022. No lo dice, perdón, hasta el 2002. No lo dice. Pero dice que todas las personas pasarán sus deudas a unidades indexadas. mm, Y la unidad indexada fue creada por el directorio del Banco Central en junio del 2002. claro. Fue un invento del Banco Central, que no es ni bueno ni malo, es un invento financiero. Mm, Entonces, las personas que compraron un apartamento en el banco hipotecario del 2002 hacia atrás, que hay miles que aún están pagando las cuotas, quedan fuera de la reforma porque no tienen una referencia para convertir su deuda. claro, La deuda es convertible a unidades indexadas. Como la unidad indexada existe desde junio del 2002, claro, los que deban desde antes del 2002 no tienen unidad indexada para convertir. Por lo tanto, claro, quedan afuera. Entonces, es un proyecto que deja afuera a gente que del 2002 para atrás no se beneficia. Deja fuera personas que deban un dólar más que 30.000. por ejemplo. 30.000 un dólar quedan afuera. Deja fuera a personas que contraen deuda entre el 18 de julio del 2023 y el 1 de enero del 2025. No tienen régimen, no saben por qué No, régimen se n- rige. no, y luego los que contraen a partir del 2025 tienen un trato desigualitario respecto a la tasa que le cobran en relación a los morosos que no cancelaron deuda. Exactamente. Y es más, ¿qué pasa con las personas que pagaron todo y pagaron de más? También, Ponele que tú transformes la deuda, como dice Cabildo. Yo tuve una deuda del 2010, bueno, la paso a unidad indexada, le pongo el 4% y resulta que yo pagué 2 veces claro, lo que ese resultado me da. ¿Qué pasa con la plata que pagué de más? seguro. ¿Me la tienen que Sí, devolver ese dinero? claro. Porque si no, porque si es retroactivo al 2002, si me cobraron de más, me lo tienen que devolver. Puede provocar Entonces, un daño, incluso una corrida de dinero que sí se funda el país, se cierran es todas la, las empresas de crédito. es la quiebra del Estado. Claro, claro, claro. Pero no del Estado financiero, del Estado de Derecho. Cuando Cabildo Abierto dice,
hay que darle a las empresas uruguayas el mismo tratamiento que se les da a UPM, que lo ha dicho hasta el Sí, cansancio. sí, sí. Lo que promueve es la quiebra del Uruguay, porque UPM no paga ni un impuesto. Claro, Entonces, si se le da el mismo tratamiento que UPM, hay que claro, darle a todas, incluso a CX30 radio, la radio, hay que transformarla en zona franca. claro, Y seguro. entonces, hay que pensar lo que se propone. Es increíble, ¿eh? Es Y a mí increíble me que no se haya gustaría, pensado. Sí. a mí me gustaría que nadie pagara impuestos, claro. Ah, Pero bueno, el sí. constituyente, Rubén, el constituyente tiene tanta sabiduría que parte de la base. Mirá que lo que voy a decir es duro, pero estoy incluido yo. Mm, ¿Te acordás que Montesquieu decía, el conde de Montesquieu decía, mm. el que no es corrupto no es humano? ¿No? Claro, claro, Entonces, claro. se iba a un extremo en el año 1760. Siendo rico, porque Montesquieu era de las familias más ricas. El primer Sí, viñedo de Francia es de sí, la sí, familia Montesquieu. sí. Incluso Era era conde y una familia, varón. exactamente, y era una Mm. familia de las más ricas de Francia. Sí, sí, Sin sí, perjuicio, sin sí. perjuicio de lo cual, cuando nació, el padre de él le nombró padrino a un mendigo de París. Exacto. Para que tuviera relación con esa persona y él viera lo que era la vida real. Pero Montesquieu decía eso, el que no es humano, el que no es corrupto no es humano. Ahora, el constituyente parte de la base, y no lo dice a texto expreso, pero lo dice indirectamente, que el legislador es un demagogo, o para decirlo de otra forma, el que no es demagogo no puede ser legislador. Ahora, ¿dónde dice eso el constituyente? Cuando el constituyente dice, el legislador no puede proponer ninguna medida económica si no dice de dónde obtiene la financiación. Ujú. Porque claro, la caja del Estado la tiene el Poder Ejecutivo. Exacto. Ahora, si el legislador pudiera promover una medida económica sin decir de dónde obtiene la financiación, basta con que nos reunamos 51 representantes y digamos "No, que nadie más pague el IVA". Claro, Y eso se aprueba, porque ¿quién va a estar en contra de que la gente pague IVA? A claro, favor. claro. Pero el constituyente dijo, no, esto no, porque partimos de la base que el legislador, en aras de ganar un voto, Seguro. porque no te acuerdes que el político, hay una definición muy buena de una persona que yo sé que tú respetas mucho, y que yo también respeto mucho, claro, que es el economista argentino Lynch, Mm. ¿no? Sí, Venegas Este, Lynch. Ujú. Venegas Lynch, perdón. El padre y el hijo, ¿no? Los Sí, que dos. le dicen Junior, ¿no? El padre y el hijo. Que el hijo superó al padre, pero bueno, esas son las cosas de la vida. Espero que mi hijo me supere a mí también. No le va a costar demasiado. Pero Venegas Lynch dice que el político es un corcho que flota en el mar de la opinión pública. Claro. Él define así la actividad del político. Entonces, siempre pendiente de la pública opinión, como decía Artigas, que suena tan lindo, ¿no? La Mm, pública opinión. Entonces, siempre atento a la opinión pública, él actúa. claro. Entonces, si uno propone un proyecto de ley en el cual nadie paga impuestos, se gana la opinión pública. Sin duda. Sin Y si duda. uno propone una reforma constitucional en el cual las deudas se bajen o se cancelen o de pasar de deudor a acreedor, porque la persona que pagó de más hay que Esto, devolverle. esto tiene una naturaleza más demagógica y política que, digamos, real, realística y económica. Es una hecatombe Para- para el Uruguay, es una si hecatombe. esto prospera. El problema es cierto que existe, pero el problema se resuelve fácilmente. Por ley. Primero, Y por yo, ley. Y segundo, date cuenta que acá hay dos clearing, el clearing privado y el clearing público. Ujú. El clearing público lo tiene el Banco Central. Sí, Estoy mirando la hora, pues ya estamos para terminar. sí, ya estamos. El Banco Central creó el clearing por un acto administrativo del directorio. En el Claro. directorio del Banco Central hay un delegado del Frente Amplio, un colorado y un blanco. Ujú. Bueno, basta que los tres se reúnan Mm. y digan, vamos a hacer una cosa, sacar una resolución en cual el clearing, en lugar de ser por 15 años, sea por 5, porque es Ahí por está. 15. Y además el Banco Central, en una actitud yo diría, no la voy a calificar para no herir a nadie, porque tengo amistad con los directores, especialmente con uno.
Si una persona paga una deuda con el sistema bancario porque obtuvo una rebaja, por ejemplo, tú debías 1.000 pesos y hiciste un pacto con el banco y el banco con 700 te cancela la deuda. Mm, Esa persona la ponen en el clearing por haber obtenido una rebaja. claro, Una cosa no, increíble. increíble. Si el Banco Central no permite que te hagan rebaja en la deuda. Entonces, por haber tenido la maldad de tramitar una rebaja en la deuda, te colocan ahí porque no pagaste en realidad, pagaste Claro, menos. claro. Eso se arregla con una resolución del directorio que la toman el lunes en media hora, que nosotros vamos a pedir una reunión con el directorio y Mm, vamos a pedir que dicten eso. Y nos van a decir que no, pero nosotros vamos a hacer. Y claro. la deuda para el pasado Mm, se regula por ley. seguro, por ley. Y la deuda, y la deuda y las préstamos para el futuro, hay que hacer lo que está ahora. La Constitución dice que los intereses se fijarán por ley. Hay Seguro. una ley que está vigente, que es una ley que hay que cambiarla, en eso yo coincido con Cabildo Abierto, y bueno, se aprueba una ley nueva que diga Mm, que no puede ser que los intereses sean el 300% de la tasa media del último trimestre, etcétera, sino exacto. que bajen ese Un- presupuesto y ya está. una ley que haga cálculos matemáticos de los intereses que se pueden cobrar de acuerdo al monto del préstamo, etcétera, etcétera. Y como usted dice, además esa ley yo confieso que la tengo que estudiar bien, porque quizá tenga elementos para analizar y corregir esa Claro, ley del 2007. Incluso sí, estuve mirando que establece si lo que es el interés moratorio y el interés usurero, y a su vez la claro, penalidad, porque esto tiene naturaleza penal, la penalidad de la totalmente. usura. Bueno, habría que revisar la ley, como usted bien dice, y modificarla en todo caso, pero es Ahí por la vía está, legal, no por la vía constitucional. Eso está clarísimo, no es por la vía vamos a estar. constitucional. Porque si no, la constitución le entramos a meter cualquier cosa y usamos la constitución para decir que el agua tiene que ser un monopolio del Estado, como en el 2004, y así estamos con este problema, o decir, como el Frente Amplio ahora parece que se achicó un poco, este, no, las AFAP no pueden estar dando esa prestación para la capitalización y el ahorro en un sistema previsional. Uf, es todo prohibitivo y desde la Constitución. No lo Pero, sacamos más eso después. ¿Cómo pero hacemos? date cuenta que el Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno con mayoría parlamentaria y nunca tocó una FAP. No, claro. Y además, la ley que Ah, le permite a la FAP invertir en el extranjero sí. es una ley del gobierno de Sí, Mujica. claro, claro. Entonces, el Frente Amplio el Frente Amplio tiene una cualidad que nosotros no la tenemos. Mm, Ellos hablan contra los proyectos que aprueba la coalición históricamente mm. y luego utilizan esos proyectos, esas leyes para gobernar y ahí Sí, viene el crecimiento del Uruguay con las leyes nuestras. seguro. Yo recuerdo Pero cuando ellos decían no, no a las plantas de celulosa, ¿se acuerda? No a las no a plantas la, de celulosa. Y fueron ellos los que instalaron dos plantas más de celulosa. Fueron a claro, buscar la tercera planta de celulosa. Yo fueron recuerdo a buscar aquellos viajes de Mujica. Fueron a buscar negociar desde el gobierno uruguayo. La la fueron a viaje buscar de ellos. Mujica y del PIC-CNT a Finlandia. Exacto. Le dijeron no a la ley de puertos. Sí, Y el Uruguay, la gran explosión portuaria de Uruguay vino por la ley de puertos del presidente de la calle Padre. claro, claro. Entonces, y Sí, después usaron esa ley. sí, Entonces, ellos tienen un discurso que dicen una cosa y hacen otra, es así. este, sin fundamento ninguno, sin sustento, porque yo Ah, lo digo así y asumo las consecuencias. Me acuerdo cuando se aprobó la ley de que la persona que se estaba muriendo en la vía pública podía ser levantada o auxiliada por el Estado sin pedirle el consentimiento. mm, Y el Frente Amplio votó en contra. Y yo en la Cámara dije, la otra opción es que se muera. claro. Entonces nosotros votamos una ley para salvar a la gente que se está muriendo en la vía pública y ustedes rechazan la ley porque ustedes quieren que esa persona se muera. Sí, sí, y en concordancia con el artículo 7, ¿no? Totalmente. Y me acuerdo que se armó un escándalo porque yo dije, el Frente Sí, sí, Amplio busca pero no había otra lectura. claro, Hay una claro, ley que autoriza a levantar a una persona de la vía pública que no es capaz de resolver por sí misma qué hacer, porque claro, está sin conocimiento, ha perdido el conocimiento, y su permanencia a la intemperie implica el riesgo de perder la vida, claro. y el Estado la puede levantar, ponerla a una ambulancia y llevarla a un sanatorio, a un centro a lo que fuere. Sí, sí. Tú votás en contra de eso porque preferís que se muera, libre pero muerto. Exacto, exacto. La libertad Una- por encima de la vida, una cosa así. Increíble. O sea, sin sustancia alguna. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y queda claro que con este proyecto de Cabildo Abierto, sumado a lo que opina Cabildo Abierto respecto a las AFAPs, yo no pensé que era, esto corre por mi cuenta, no pensé que era una fuerza política tan socialista.
tan Sí. socialista. Destrozaría todo el sistema económico del Uruguay, como usted bien dice y explicó muy bien, con este tema en la Constitución, ¿no? Es decir, es una bomba nuclear tirada al mercado del crédito, del préstamo, y a su vez sienta un precedente horrible. Un Yo trato creo que desigualitario, desde la Constitución incluso, siquiera de por desde la- ley. Claro, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Doctor, Nos muchas vemos. gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Si le parece, que Muchas hay gracias. tanto tema para tocar, tengo un montón de temas para Va, tratar con usted. Hay mucho, hay mucho. seguimos adelante. Hay mucha tiranía desde los corchos que flotan en el mar de la pública opinión. Es así. Que pase muy bien, La, doctor. la definición de Venegas. Gracias. Exacto. Que, Hasta con el luego. doctor Eduardo Luz estábamos conversando, constitucionalista, abogado, por supuesto, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y diputado, hoy por la Nación. Y después le voy a preguntar en la próxima ocasión por su partido político, cómo va y si tiene, hablando de la Corte Electoral, bueno, las chances que tiene, que seguramente sí, de inscribirlo y poder participar como una oferta más electoral en esas elecciones que ya se vienen. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano.